buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a mi canal de YouTube denominado Origen y Raíces. Mi nombre es Jesús Silva. Vamos a hablar de dos temas muy interesantes y muy importantes, porque es lo que nos está sucediendo en la actualidad, y para que mejor se entienda y se comprenda cuál es el concepto por el cual lo vamos a narrar aquí. Son dos capítulos que dicen qué es el neoliberalismo y las aguas nacionales. Entonces, vamos a empezar por el neoliberalismo. Es un sistema económico a nivel mundial. Es la imposición del sector privado sobre lo público. Esta es su definición: nuevo capitalismo. Quiere decir que toda la actividad económica debe ser del sector privado, ¿sí? El Estado no debe participar en las empresas que deben ser privadas. Hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Este concepto lo manejan muy bien en el neoliberalismo. Apoyar la prosperidad de unos pocos ante el sufrimiento de muchos. Que la soberanía ya no funciona ante la globalidad económica. ¿Sí? Lo económico por encima y sobre lo político y lo social. La distribución de la riqueza debe ser de arriba y no abajo. Si llueve fuerte arriba, gotea abajo. Era un concepto de los hombres más ricos del país. El que nace pobre, que siga pobre y que muera pobre. En México sobran millones de pobres. Esto lo decían los del PRI, que teníamos exceso de población y que quienes sobraban eran los más pobres. Es la acción de desincorporar las entidades paraestatales y que pasaran a manos de los privados. Estos conceptos fueron pues manejados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Detrás del neoliberalismo en todos los países del mundo. Estas fueron imposiciones de estos dos organismos financieros internacionales a todos los países pobres del mundo, ¿sí? Para que toda la distribución de la riqueza pasara a manos solamente de los ricos, ¿sí? El Estado mexicano contaba con 1,155 entidades paraestatales en 1982. De 1983 a 1993 se han desincorporado 977 empresas paraestatales y solo quedan 51 que ya están en proceso de liquidación, extinción, fusión y de transferencia. A continuación voy a mencionar cuáles fueron de las empresas principales que se desincorporaron. Estas empresas fueron vendidas o regaladas a los 24 empresarios más ricos del país y fueron los bancos, Teléfonos de México o Telmex, Mexicana de Aviación, TV Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, aquí en Michoacán, Altos Hornos de México, Astilleros Unidos de Veracruz, Fertilizantes Mexicanos, las aseguradoras,
los ingenios azucareros, las minas de oro, plata y cobre, las fábricas de tractores, las fábricas de automóviles y motores, Cemex, Cementos de México, fábricas de tubería y maquinaria y otros más. También se privatizaron las tierras y los ejidos. En las tierras y los ejidos, también las aguas, ¿sí? También se privatizaron los ferrocarriles nacionales, las autopistas, los aeropuertos, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, etc. La privatización fue hecha por Carlos Salinas de Gortari, quien es considerado el expresidente más rico de México. En México, pues, existe una monstruosa desigualdad económica y social. He ahí la fábrica de pobres que hicieron. Hay un libro que yo les recomiendo donde habla mucho de la crisis y dice La crisis en México, libro escrito por un michoacano en 1946. ¿Sí? De don Daniel Cosío Villegas, michoacano él. Bueno, hasta aquí dejamos el neoliberalismo. Espero que sea entendible. En nuestro caso fueron los ingenios azucareros y nos cerraron 2 ingenios aquí en Michoacán, que es una de las causas de la situación económica que prevalece en este estado. Para las aguas nacionales vamos a mencionar el artículo 27 de la Constitución Mexicana de 1917, que es donde por primera vez se menciona que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. ¿Sí? Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Aquí vamos a referirnos pues que ante las modificaciones que han hecho hasta la constitución política actual, han modificado el artículo 27, donde ya se privatizó el ejido, ya se privatizaron las aguas, ya se privatizaron las tierras, ¿sí? Me voy a referir a un caso muy palpable que está surgiendo actualmente. ¿Por qué? Porque es la ley de aguas nacionales, ¿sí? Porque van a aplicar lo que dice el artículo 27 original, que las aguas y las tierras pertenecen a la nación. Sí. La nueva ley de aguas nacionales, expedido el decreto por la presidenta de la República, nos habla de controlar, sí, y de regular sobre todo las concesiones, porque como todos sabemos, en el periodo neoliberal se otorgaron muchas concesiones a todas las empresas, que actualmente ellos tienen concesionadas la perforación de pozos de agua en exceso, y ya no es solamente para riego agrícola, sino para hacer negocio con el agua. Y el agua es propiedad de la nación. Nadie tiene por qué hacer negocio con eso. Entonces, ojalá dentro de esta regulación de estas aguas nacionales se contemple lo de el alto consumo de agua que tienen las transnacionales. Y me voy a referir, porque es un abuso
todos los productos envasados, que son, por ejemplo, los refrescos, las cervezas y todas las empresas que utilizan agua para enajenarla y después venderla, ¿sí? Deben de pagar un impuesto por el consumo del agua, porque lo hacen como negocio, ¿sí? Solo imaginarnos que cada envase de Coca-Cola de 600 mililitros, el 90% es agua. ¿Y de dónde extraen el agua? ¿Quién les autorizó? ¿Cuántas concesiones tienen que no son para uso agrícola? Son para hacer un negocio, un negociazo tremendo. Al día de hoy, acaban de aumentar el precio de esos productos, ¿sí? Pero eso es nada más aquí en México. ¿Cuánto de ese producto se expropia el agua aquí, en varias regiones del país, y se envasan esos refrescos para venderlos al extranjero? Igual la cervecería. Somos uno de los mayores productores de refresco en el mundo y uno de los mayores productores de cerveza en el mundo. Imagínense el negociazo que están haciendo si no pagan el agua. Yo le solicito al SAT, a la presidenta, que les hagan auditorías, que les revisen sus estados financieros y que digan cuánto pagan por esa materia prima en su costo de producción, que es el agua, y que les determinen cuánto ganan de utilidad pública. Ahí está el negocio redondo. No pagan agua, nos venden agua. Y si nos venden agua y tienen una utilidad estratosférica, que no pagan impuestos, ¿sí? Entonces, yo estoy insistiendo en que si están revisando lo de las aguas nacionales, tomen muy en cuenta ese consumo de agua. Otro dato muy importante, un garrafón de agua de 20 litros acaba de aumentar. Ahorita vale 50 pesos el garrafón. ¿Y cuánto utiliza de agua? El 100%. ¿Pagan esa agua? Pues verdad que no. ¿Qué materiales de producción le adicionan para purificarla? Es lo mínimo. ¿Cuál es su costo de producción? Eso es, y hay que puntualizarlo, por eso tiene enormes ingresos. Enormes ingresos. ¿Y la utilidad que obtienen? Es urgente que revisen sus estados financieros. ¿Sí? Las cerveceras, una de las mayores exportadores de cerveza en el mundo somos nosotros los mexicanos, es la industria cervecera mexicana. ¿Sí? Se van a todos los países y hay que señalarles cuánto pagan del agua que están metiendo en las cervezas, ¿verdad? Este es un mensaje para nuestras autoridades, ¿verdad? Me voy a referir pues al neoliberalismo con respecto a los ingenios azucareros, ¿sí? ¿Por qué razón los gobiernos permitieron que se cerraran 2 ingenios azucareros aquí en el país? ¿Sí? ¿Por qué solo a nosotros, como México, nos tocó que nos cambiaran el jarabe de fructosa por el azúcar? Que porque el azúcar hacía daño.
que es un producto que causa males. Pues es todo lo contrario. A ver, ¿y por qué en otros países son grandes productores de azúcar? ¿Por qué solo a nosotros nos engañaron y nos mintieron? Porque ya tenían en Estados Unidos un exceso de maíz transgénico. Con ese maíz transgénico se hace el jarabe de fructosa que utilizan todos los refrescos. Y no solamente todos los refrescos, cualquier bebida que nos mandan de allá le dicen edulcorantes, ¿sí? Pero no, esa fue la verdadera razón por la cual nos cambiaron el modelo económico. Y a nosotros nos tocó, pues, batallar con esta nueva privatización de regalar los ingenios y en muchos de los casos a nivel nacional lo cerraron. El contrato de compra-venta, yo tengo una copia aquí a la mano, ¿sí? Fue firmada por la Financiera Nacional Azucarera y por Alberto Santos de Hoyos. En este contrato le regalaron a Santos de Hoyos 4 ingenios. El Alianza Popular en San Luis Potosí, Pedernales, Puroaran en Michoacán y el Ingenio Bellavista en Jalisco. Este señor es Alberto Santos de Hoyos junto con el gobernador Ausencio Chávez. Ahí la complicidad, ¿sí? Para cerrarnos el ingenio, ¿sí? Este es el contrato donde le regalaron pues 4 ingenios, ¿sí? Quiero decirles que hay muchos problemas en el ingenio Pedernales, actualmente. A la fecha hay muchos problemas que parece que hay un eminente cierre de Pedernales. En este contrato, Alberto Santos de Hoyos o Industrias Gamesa se obligaban, fíjese lo que dice el contrato, se obligaban a administrar y preservar los ingenios. En la cláusula 8ª del contrato de compra-venta dice, la compradora se obliga a administrar y preservar las unidades industriales de las empresas cuyas acciones representativas de sus capitales sociales adquieren en este acto, así como a realizar los proyectos específicos para su modernización y rehabilitación. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor estaba obligado, ¿sí?, a preservar los ingenios, ¿sí?, e inyectarles inversiones para hacer proyectos, para incrementar su producción. Pues este artículo, dentro de todos las cláusulas del contrato, fue violado. Estas son, pues, las firmas
del contrato de compra-venta que fue violado en todas sus cláusulas y que debió de haberle sido cancelado. Luego entonces, pues, no encontramos apoyo de los gobiernos. Nunca entendieron que los ingenios no debieron de haberse cerrado. He ahí una gran tragedia, he ahí las consecuencias. Pero también Alberto Santos de Hoyos fue el artífice, fue el intelectual para que se modificara el artículo 27 constitucional y se privatizaran pues las tierras, los ejidos, las aguas, y para que los empresarios finalmente fueran dueños y legalizar lo que ya estaba trasladado. ¿Sí? Alberto Santos de Hoyos se reunió con Carlos Jan González, que era secretario de Agricultura. Le vendió la idea de que todos los privados podían asociarse con los ejidatarios y pagarles como una especie de renta y después quedarse con sus tierras. Él tenía ya un proyecto grande en Nuevo León. Tenía la intención de hacerse de 5,000 hectáreas para sembrar maíz, trigo, sorgo y frijol. ¿Sí? Por eso quería la modificación al artículo 27. He ahí uno de los grandes males que sufrió nuestro México. Por eso las consecuencias fueron fatales, ¿verdad? Bueno, hasta ahí vamos a dejar esto, espero que quede entendido. Vamos a hacer una mención por ahí muy breve de este libro que se llama Gracias, de López Obrador. Quiero decirles que yo admiro mucho a López Obrador y que he leído sus libros, pero pues me voy a permitir hacerle una corrección, ¿verdad? Él en su libro de Gracias dice que Hidalgo era criollo, ¿sí? Hijo de españoles, pero en la realidad, Hidalgo era hijo de una michoacana cuyo nombre es Ana María Gallaga, y nacida cerca de Purándiro, en un poblado que se llama Jururemba. Y su papá se llamaba Cristóbal, ¿sí? Cristóbal. El verdadero nombre de Ana María Gallaga era Ana María Gallaga Mandarte Villaseñor. ¿Sí? Y el nombre del papá era Cristóbal Hidalgo y Costilla. ¿Sí? Entonces, por lo que originario de Tejupilco, el Estado de México. Entonces, por lo que se desprende que Miguel Hidalgo no era criollo, ¿sí? Y el otro punto que estoy tratando de aclarar es el de que
López Obrador dice que Morelos alcanzó y se reunió con Hidalgo en Charo, solo 3 minutos, ¿verdad? Y yo encontré un documento en el cual, de puño y letra de Morelos, ¿sí? Dice, por comisión del excelentísimo don Miguel Hidalgo, el día de ayer, en la tarde de ayer, en Indaparapeo, me reuní con él y pasé con violencia a correr las tierras del sur, que fue la instrucción que le dio Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo y Morelos se reunieron en Charo, se saludaron, e Hidalgo lo invitó a desayunar a Indaparapeo, a comer el pan y la sal, ¿sí? Por lo que este es un documento inédito que poca gente lo ha leído. Solo quise hacer esa aclaración. La otra aclaración es que López Obrador dice que Morelos era arriero. Y la mayoría de los historiadores nos han manifestado que era arriero, atajador de mulas, ¿sí? Campesino, comerciante. Y con esta carta que escribió Morelos, yo estoy tratando de enriquecer la historia. En este documento nos demuestra, pues, que realmente José María Morelos era como un contador o como un administrador de la hacienda de San Rafael, propiedad de su tío Felipe Morelos. Esta carta la escribió él en la hacienda de San Rafael el 19 de diciembre de 1785. Aquí su firma y todo. Entonces, con esto termino y ojalá que les haya servido de algo mi comentario. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.